Hola, soy Javier Garín, abogado de derechos humanos, historiador y escritor. Te voy a seguir leyendo capítulos de mi investigación que ya fue publicada en mi blog sobre la Chabad Lubavitch, genocidio en Gaza y saqueo en Argentina. Capítulo 9. Los supuestos milagros del falso Mesías apodado Rebe. Que un presidente que habla con los espíritus de sus perros muertos y cree que le predicen el futuro y le dan consejos, esté dispuesto a creer también que un pastor protestante convirtió 100.000 pesos en 100.000 dólares, ya lo meten a Dios hasta en el blanqueo de dinero sucio, no es de extrañar. Tampoco es de extrañar que ese mismo sujeto quiera creer en los absurdos milagros de un viejo barbudo muerto, cuya tumba visita dejándole mensajitos y pedidos. Como dijimos anteriormente, hay libertad de culto y cualquiera puede creer en las estupideces que desee. Si quiere rezarle a San la Muerte o pedirle milagros a Gilda, a Rodrigo o a la difunta Correa, está en su derecho. No nos vamos a escandalizar porque crea en los milagros de un rabino muerto, aunque nos parezca una reverenda tontería, por ser suaves. Ahora bien, cuando el rabino muerto dirigió una secta extremista y ultraortodoxa que propone líneas políticas extranjeras e infiltra a sus miembros en las estructuras de poder, las supersticiones se convierten en algo muy peligroso para la República Argentina. Máxime cuando el rabino muerto no resulta ser un santurrón de barba blanca, sino un embaucador que pretendió ejercer de falso mesías. El judaísmo tuvo muchos falsos mesías. El más notorio fue Bar Kokhba, un fanático nacionalista proclamado mesías por un rabino que lo patrocinaba, un rebe de esa época. Este sujeto promovió la última y más disparatada revuelta judía contra Roma, aliándose con los partos, y obtuvo que buena parte del pueblo judío fuera aniquilada por los generales del emperador Adriano. Cansado de tantos levantamientos y de los falsos mesías de su tiempo, el emperador, biografiado por Margarita Yourcenar, cambió el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina, puso un templo a Apolo sobre las ruinas del segundo templo y mudó el toponímico de Israel o Judea al de Palestina, en homenaje a los ancestrales enemigos de los judíos, los filisteos. También en el siglo XX hubo un falso mesías, el famoso Rebe. La muestra de que es falso reside en que murió sin haber restaurado el reino de Israel. Por tanto, solo fue un farsante. Así lo consideran otros rabinos que repudiaron su pretensión mesiánica. Recordemos una vieja advertencia: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Sobre la creencia de que el Rebe era el Mesías, algunos dicen en su disculpa que él nunca lo afirmó, pero lo afirmaban y coreaban sus fanáticos en su presencia, y el viejo señor nunca les dijo: cállense, no digan eso. Un verdadero embaucador. Todavía hay fanáticos que se niegan a creer que el Rebe haya muerto, o bien afirman que resucitará. Todo es posible. San la Muerte desvía las balas policiales para proteger a los delincuentes. Así que, ¿por qué no resucitaría un rabino neoyorquino? Que la Chabad Lubavitch y su Rebe obran milagros es algo probado. ¿O no constituye un milagro que se haya podido tapar y cerrar una investigación por el hallazgo de misteriosos túneles en su sede central que conducían a antros subterráneos en los que la policía de Nueva York encontró carritos de bebé, colchones ensangrentados y otros objetos por lo menos muy sospechosos?
El Rebbe obró desde el otro mundo y todo se tapó. Milagro, milagro. En el pasado se encontraron túneles saliendo de conventos católicos, donde la leyenda urbana dice que se descartaban fetos de las monjas embarazadas. Como se trata de abominaciones católicas, hay que creerlas a pie juntillas. Pero no digas nada de los túneles del Rebbe o serás antisemita. Los judíos y protestantes se burlan de los santos milagreros católicos, y eso se considera justo y correcto, pero no se te ocurra tomar a la chacota a este viejo farsante. Podés hablar todo lo que quieras sobre los pervertidos curas abusadores de monaguillos, pero nunca, nunca se te ocurra mencionar que la Chabad Lubavitch fue vinculada, junto con otros grupos ortodoxos judíos, a decenas de casos de abuso sexual contra menores y lavado de cerebros. Llamar embaucador a un sujeto que se hacía pasar por el Mesías también podría ser considerado antisemita si no fuera porque otros rabinos de indudable judaísmo pensaban que era un viejo embaucador. Ahora bien, si el mago de las criptomonedas quiere tener como maestro espiritual a otro embaucador como él, está en su derecho, pero como argentinos debemos preocuparnos. Así que vamos a dilucidar quién era este famoso Rebbe y qué pensaba sobre los palestinos y sobre otras cuestiones como tratar de perros a todos los que no somos judíos. Capítulo 10. El racismo y la ignorancia que promueve el falso Mesías apodado Rebbe. ¿Quién fue este Rebbe milagrero, fundador de sectas, Mesías fallido? Se llamaba Menachem Mendel Sherzon. Nació en Ucrania y fue el séptimo líder de la llamada dinastía yasídica Chabad Lubavitch. Así se autodenominan ellos, pero en realidad son solo una secta de tendencia ultraortodoxa que se propone teóricamente acelerar la venida del Mesías, promover la conversión de los judíos ateos o agnósticos al fundamentalismo religioso, desalentar los matrimonios mixtos, una de las mayores obsesiones del Rebbe, y contribuir a la restauración de Israel, y entre tanto acumular poder y más poder. Luego de haber expandido su secta a todo el mundo con más de 5.000 centros en múltiples países, el Rebbe pasó a mejor vida en el año 1994, para gran consternación de sus seguidores que lo creían el Mesías. Ya se sabe, los Mesías no mueren nunca, y menos sin haber derrotado a todos los enemigos de Israel y puesto a los mismos como estrados de sus pies. Que el Rebbe tenía talento para las relaciones públicas no cabe duda, ya que desde Brooklyn convirtió su insignificante secta en el grupo judío ortodoxo más influyente, sobre todo por su inserción en las estructuras de poder del gobierno y las finanzas norteamericanos e israelíes. Hasta logró que el Congreso norteamericano aprobara en repetidas ocasiones resoluciones en su honor desde 1975 y se pidiera a los sucesivos presidentes proclamar el Día de la Educación en Estados Unidos en el aniversario del nacimiento de Schneerson. No se sabe muy bien por qué honraron como educador a un fanático oscurantista que pensaba que los judíos son una raza superior. Uno de los grandes milagros del Rebbe milagrero consistió en ocultar cuidadosamente su prédica racista y presentarse como un hombre espiritual y universal y no como un nacionalista extremista. A tal fin le resultó muy útil la pantalla de diversas obras de caridad que realizaba su secta, con los aportes de multimillonarios judíos y protestantes. El periódico israelí Haaretz, todo lo que vamos a decir de aquí en más, lo documentamos con artículos e investigaciones publicados por periodistas
judíos, para que no se nos acuse de estar tergiversando la historia, porque este rebe, este farsante y este embustero ha sido múltiples veces denunciado por los mismos judíos, cosa que ahora se ha olvidado, pero si uno lo busca por Google y revisa las viejas notas, sobre todo de periódicos no religiosos como Haaretz, puede encontrar toda la información sobre este sujeto. El periódico israelí Haaretz denunció repetidamente a este embaucador como tal. Por ejemplo, en la nota El Rebbe de Lubavitch como Dios, el periodista israelí Saúl Sadka nos cuenta que un rabino de Oregón mantenía un blog titulado Rebbe Good y se refiere a Shen Nerson como Rebbe Todopoderoso, entre otros apodos aduladores, y que mucha gente fanática lo cree, pero no lo dice abiertamente por temor a ahuyentar a la gente de Shabbat por completo. Otros no lo proclamaban Dios como este de Oregón, pero sí Mesías. El Rebbe era, en definitiva, un consumado estafador que hizo creer, por ejemplo, a sus fans que había sido un estudiante brillante que destacó en Berlín y en la Sorbona, tras obtener títulos en disciplinas como ingeniería náutica. Huyó a Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial, donde trabajó en misiones militares de alto secreto, dicen esos blogs de sus fanáticos. Pero es todo mentira. Como suele suceder con estos mitómanos y embaucadores, no se les puede creer una palabra. De acuerdo con el investigador académico Menachem Friedman, su única educación formal fue un cursito de 2 años de electricista en la Escuela Vocacional de Montparnasse, donde obtuvo calificaciones mediocres. Se fue a Nueva York, donde pasó la guerra como trabajador en el astillero naval de Brooklyn y no como agente de nada. Heredó el cargo de Rebbe no por su mérito, sino por haberse casado con la hija del Rebbe anterior, que no podía heredar por sí misma. Ya sabemos que las mujeres son seres inferiores para los judíos ultraortodoxos, pues nacieron de la costilla de Adán y no se les permite participar en los oficios y mucho menos heredar el cargo de rebes. Después de su muerte, nos informa este mismo artículo, cuyo autor israelí es insospechable de antisemitismo, la sede de Chabad en el distrito Crown Heights de Nueva York se ha convertido en un campo de batalla de diferentes facciones dentro del movimiento. La voz de los moderados que creen que el Rebbe está muerto, aunque la mayoría de este grupo todavía se adhiere a su creencia de que va a resucitar y coronarse como Mesías, es cada vez más tímida. Y peleas violentas estallan y se extienden a las calles regularmente, dando lugar a decenas de hospitalizaciones y arrestos. Incluso la instalación de una placa conmemorativa puede causar disturbios. Como dijo uno de los manifestantes a la prensa, «Está vivo, ¿cómo van a escribir que el Rebbe está muerto?». La última gran batalla campal de estos fanáticos fue con la policía de Nueva York cuando se descubrieron los túneles clandestinos a que hicimos referencia anteriormente. Este es el grado de ignorancia y estupidez con que se manejan los fanáticos de esta secta que ahora gobierna en Argentina a través de otro mitómano. No olvidemos que también Milei en un reportaje se declaró poco menos que Mesías, hombre providencialmente destinado a liberar a Israel. Otra aclaración: llamar secta a esta secta medieval envuelta en escándalos y grosero pensamiento mágico no es antisemitismo. Así la llamaron, por ejemplo, el gran rabino de Israel, Obadia Yosef, quien acusó a Rebbe de embaucador de herejía e idolatría, y Elazar Sach, quien describió a Shabbat como la secta bien conocida, según nos recuerda el periódico Haaretz en el artículo El síndrome del Mesías. En 2010, otro rabino, el rabino Hamburger de Bnei Brak, Israel,
reeditó su libro Falsos Mesías y sus oponentes, en cuya introducción ataca fuertemente la creencia de la secta Chabad en la identidad mesiánica de este impostor. En la sede principal de la Chabad se entona sistemáticamente, al finalizar las oraciones, una serie de cánticos. ¡Viva nuestro maestro, nuestro Rebe, Rey Mesías! Cantan los hombres y niños danzantes mientras forman congas, una rutina de este ritual que se realiza 3 veces al día. No lo digo yo, sino el periodista judío Saúl Sadka, escandalizado ante tanta ignorancia. A su pregunta de si no crearon un ídolo, pecado gravísimo para la Torá, los fanáticos le respondieron: el Rebe no fue creado, el Rebe siempre ha existido y siempre existirá, como el Espíritu Santo. De hecho, siempre, según Sadka, le atribuyen características de Dios, le rezan y cuando se les presiona, sugieren que en realidad no hay diferencia entre él y Dios. Dado que el Rebe era la perfección personificada, es más grande que cualquier hombre que haya existido jamás, por lo tanto es divino, omnipotente, omnisciente e ilimitado. A nadie le molesta, sigue diciendo el periodista israelí, a nadie le molesta rezarle a Schneerson usando sus libros de adivinación en lugar de la Biblia. Incluso entre quienes se consideran moderados, a menudo se usa el Rebe en lugar de Dios. Que el Rebe te ayude, que el Rebe te bendiga, el Rebe nos cuida. ¿Por qué creen que Schneerson está vivo? El Rebe no era un ser humano normal, responden. Era un erudito que estudió con Einstein en Berlín antes de inventar la bomba atómica. Nuestros rabinos nos dicen que un gran hombre es como Dios y que el Rebe fue el hombre más grande de todos los tiempos. Por eso sabemos que es el Mesías, porque ¿cómo podría la vida continuar sin él? Ninguna existencia es posible sin el Rebe. Todo textual. Uno de sus antiguos seguidores confirma: durante los años previos a la muerte del Rebe y con el apoyo tácito del propio Rebe, los seguidores de Chabad llegaron a creer que él era el Mesías. En gran medida, esta atribución mesiánica estaba relacionada con la misión del Rebe de llegar a todos los judíos del mundo. A diferencia de otros rabinos ortodoxos y líderes yasídicos, que se preocupan principalmente por su propio rebaño, el Rebe se consideraba el líder del judaísmo mundial. Para ello envió emisarios desde su sede en Brooklyn a todos los rincones del planeta. Tras el impacto inicial del fallecimiento del Rebe, el movimiento Chabad se reorganizó y llegó a creer que ahora que el Rebe ya no estaba entre los vivos, el Mesías tendría que resucitar. Solo hacía falta que el Rebe regresara a su sinagoga en Brooklyn y terminara la obra que comenzó antes de morir. A su regreso, reuniría a todos los judíos en la tierra de Israel y construiría el tercer templo en Jerusalén. Repito, esto no lo digo yo. Toda esta herejía idolátrica que da vergüenza ajena es la esencia de la secta. A ella ha rendido tributo otro ignorante de igual tenor, Milei, adorador del Rebe. Ya vemos que algo te tiene que fallar en la croqueta para aceptar tantas estupideces. No es Pancho Sierra ni la Madre María, pero también cura enfermedades y hace milagros si se le dejan mensajitos en la tumba. Dicen que fue un educador, pero era contrario a la educación laica y promovía los estudios bíblicos y de sus propios libros delirantes. Veamos lo que cuenta uno de sus adeptos que creció en un hogar de militantes de la Chabad. Mi escuela o yeshivá se fundó en 1956 con el propósito expreso de impartir únicamente un currículo de Torá, con el idioma de instrucción en yiddish. Todo esto significaba que ni siquiera aprendíamos inglés básico, matemáticas ni ciencias. En cambio, estudiábamos la Biblia, el Talmud y la ley judía todo el día, todos los días.
Ni siquiera llegó a aprender inglés y por supuesto no pudo seguir estudios de medicina como su padre, ya que no tenía ni título secundario. Pero el Rebbe es un héroe de la educación. En su artículo El Día de la Educación Nacional y la Educación que nunca tuve, informa Chaim Levin sobre su experiencia en la escuela de Chabad, Oholei Torah, en la sede central de Chabad. Recuerdo muy claramente estas conversaciones que dio Schneerson a aquellos que estudiamos todos los años en la escuela primaria acerca de la poca importancia de la educación secular, no religiosa, y la gran importancia de estudiar solamente Limudei Kodesh, estudios santos. Como resultado de esta actitud, a miles de estudiantes no se les enseñó otra cosa que no sea la Biblia, a lo largo de los años que asistimos a instituciones de Shabbat. El objetivo de estas escuelas, dice Levin, era producir shlichim, misioneros que promueven Shabbat en todo el mundo. Pues bien, en su intento por expandir el judaísmo ortodoxo, los apóstoles del Rebbe se han topado con muchos jóvenes judíos, estudiantes, que no estaban dispuestos a repudiar el conocimiento científico y la educación formal. En Buenos Aires, por ejemplo, los predicadores de la Shabbat tuvieron que cambiar su prédica para no ser rechazados. Y comenzaron a presentarse como gente que pretendía armonizar sus creencias medievales con la ciencia. En su estudio Instituciones e Identidades en los Judaísmos Contemporáneos, Damián Seton presenta relatos jugosísimos de los malabarismos de estos rabinos para ser aceptados en los círculos cultos pese a su palabrerío medieval. Pero donde la sinrazón no prevalece, puede prevalecer el dinero. De allí la importancia de los aportes de los millonarios a la expansión de la secta. Donald Trump cultivó relaciones con la organización y la recibió en un acto oficial en la Casa Blanca en 2018. Su hija Ivanka y su yerno son practicantes. También el banquero David Rothschild es adherente activo. Incluso en Rusia, entre los destacados financistas de los Lubavitch, figuraban los oligarcas rusos Lev Leviev y Roman Abramovich, laderos de Putin y ex socios de negocios de la familia Trump. En Argentina, Eduardo Elstein, según reseña el libro Los Lubavitch en la Argentina de Alejandro Soifer, dona el 10% de cada negocio que hace a Chabad y desde el año 2000 organiza anualmente un seder de Pesach en el Hotel Yao Yao de Bariloche para reunir a grandes aportantes del mundo de los negocios. Digamos que recursos no le faltan a esta organización ultraortodoxa. Con la crisis de 2001, muchos judíos argentinos se vieron tentados a recibir el auxilio de la secta en forma de préstamos y ayuda financiera o solidaria, lo que contribuyó enormemente a incrementar la influencia de este grupo. Se abrieron numerosísimos centros de la Shabbat, emprendimientos sociales innumerables y hasta lugares de encuentro para que los jóvenes judíos formen pareja y así evitar los anatematizados matrimonios mixtos que, según el Rebbe racista, pervierten la pureza judía. Sobre el racismo del Rebbe se ha escrito mucho, aunque ello no llega al conocimiento del gran público. Según las investigaciones de Alison Ware, el Rebbe fue un líder religioso cuyas enseñanzas menos conocidas ayudan a impulsar algunos de los ataques más violentos contra los palestinos que hacen los colonos extremistas y los soldados israelíes. Algunas de las enseñanzas más extremas de Schneerson, tales como que los judíos son una especie totalmente diferente a la de los no judíos y que los no judíos solo existen para servir a los judíos, se han ocultado en gran medida, al parecer incluso de muchos que se consideran a sí mismos sus seguidores. Citando la obra Fundamentalismo judío en Israel de los profesores judíos Israel Shahak y Norton Mesbinsky, libro elogiado por Noam Chomsky, Edward Said y muchos otros, el Rebbe hacía un elogio de la discriminación racial contra los no judíos. La diferencia entre un judío y una persona no judía, decía,
proviene de la expresión conocida vamos a diferenciar. Por lo tanto, no tenemos un caso de un cambio profundo en el que una persona no está simplemente en un nivel superior. Más bien tenemos un caso de vamos a diferenciar entre especies totalmente diferentes. El cuerpo de una persona judía es de una calidad totalmente diferente del cuerpo de los miembros de todas las naciones del mundo. La diferencia en la calidad interna entre los judíos y no judíos es tan grande que los cuerpos deben ser considerados como especies completamente diferentes, aseguraba. Existe una diferencia aún mayor en lo que se refiere al alma. Existen dos tipos de alma opuestos. Un alma no judía, decía, proviene de 3 esferas satánicas, mientras que el alma judía proviene de la santidad. La diferencia general entre los judíos y los no judíos es la siguiente, decía el Rebbe. Un judío no fue creado como un medio para otro fin. Él mismo es el objetivo, ya que todas las emanaciones de la sustancia divina fueron creadas solo para servir a los judíos. Las cosas importantes son los judíos, seguía diciendo, ya que no existen para ningún otro propósito. Ellos mismos son el objetivo divino. Toda la creación entera existe solo para el bien de los judíos. Agrega Ware, la mayoría de la gente no sabe acerca de este aspecto de la enseñanza de Schneerson, porque según Shahak y Mesminsky, tales enseñanzas se minimizan intencionalmente, son mal traducidas o escondidas en su totalidad. Las máximas anteriores fueron traducidas por los autores de un libro de mensajes grabados de Schneerson a sus seguidores que se publicó en Israel en 1965, pero que nunca se tradujo al inglés para que los contribuyentes norteamericanos no se enteren de las barbaridades que predicaba. Según el profesor Shahak, toda la información crítica acerca de Israel y algunas formas de judaísmo están disponibles solo en hebreo. Por ejemplo, cuenta Shahak, hay incluso un libro publicado en 1962 en Israel en edición bilingüe, en el que en el texto hebreo contenía una orden de exterminar a los judíos infieles. Es nuestro deber exterminarlos con nuestras propias manos. Pero ello no aparecía en el texto en inglés. Alan Bromfield, editor y colaborador de periódicos judíos de Norteamérica, dice sin ambajes sobre el famoso Rebbe. El rabino Schneerson siempre apoyó las guerras de Israel y se opuso a cualquier retirada. En 1974 se opuso firmemente a la retirada israelí de la zona de Suez. Prometió a Israel favores divinos si persistía en la ocupación de la tierra. Miles de sus seguidores israelíes jugaron un papel importante en la victoria electoral de Benjamin Netanyahu. Entre los colonos religiosos en los territorios ocupados, los hasídicos de Chabad constituyen uno de los grupos más extremistas. Baruch Goldstein, el asesino en masa de los palestinos, era uno de ellos. Este Goldstein es un sujeto que entró a un lugar de oración con una ametralladora y mató un par de docenas de palestinos. Veamos algunas de las enseñanzas de otro Chabad Hasid, el rabino Isaac Ginsburg, que aprendió racismo rabínico en sus fuentes directas, ya que estudió con Schneerson en Brooklyn, y quien dirige una institución Chabad importante en la ribera occidental, en Israel. Este despreciable racista, basándose en los enfoques de la Halajá y cabalísticos que hacen hincapié en la distinción entre los judíos y los no judíos gentiles, sostiene que mientras que los judíos son el pueblo elegido y fueron creados a imagen de Dios, los gentiles no tienen esta condición y son efectivamente considerados subhumanos. Seguramente los subhumanos congresistas norteamericanos que disponen honras para el Rebbe
desconocen que no forman ni siquiera en la especie hombre. Este mismo rabino infame predica que el mandamiento no matarás no se aplica a la matanza de un gentil, ya que no matarás se relaciona con el asesinato de un ser humano, mientras que para él los gentiles, y especialmente los palestinos, no constituyen seres humanos. Según el profesor israelí Moti Imbari, Ginsburg declaró que en el plano teórico, si un judío requiere un trasplante de hígado para sobrevivir, sería lícito apoderarse de un gentil y tomar su hígado a la fuerza. Manes de Milley y el mercado de órganos. Un rabino asociado con Ginsburg y coautor del libro The King's Torah afirma que la ley judía a veces permite la matanza de los bebés que no son judíos. Ya vimos en otra parte de la Biblia hebrea cuando ordena Yahvé matar bebés en numerosos versículos. Siguiendo estas enseñanzas extremistas, el capellán en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes llegó a decir: en la guerra, cuando nuestras fuerzas asaltan al enemigo, se les permite y hasta está ordenado por la halajá matar incluso a buenos civiles. Según el escritor Stephen Lendman, en 2007 el ex rabino jefe de Israel, Mordejai Eliyahu, llamó al ejército israelí a cometer asesinato en masa de palestinos. Si no se detienen después que matemos 100, entonces tenemos que matar 1000. Si no se detienen después de los 1000, entonces tenemos que matar 10.000. En caso de que aún no se detengan, debemos matar 100.000, incluso 1.000.000. Asimismo, rabinos israelíes extremistas enseñan que los 10 mandamientos no se aplican a los no judíos. Así que matarlos en defensa de la patria es aceptable, y de acuerdo con el presidente del Consejo Rabínico Judío, no hay tal cosa como los civiles enemigos en tiempos de guerra. La ley de nuestra Torá, dijo, es tener compasión de nuestros soldados y salvarlos. 1000 vidas no judías no valen la uña de un judío. Asimismo señala que el rabino David Bastri llama a los árabes una plaga, un diablo, un desastre, burros. Y tenemos que preguntarnos por qué Dios no los creó de forma que caminen en 4 patas. Bueno, la respuesta es que son necesarios para la construcción y la limpieza. Manes de Miki Vainilla. Ustedes dirán que estoy exagerando. Todas estas citas están tomadas de artículos escritos por israelíes que no son ortodoxos y no creen en todas estas ignorancias y racismos. Y los hemos tomado de allí y reproducido textualmente sin agregar una coma. Veamos lo que enseña otro discípulo del Rebbe, el rabino Manny Friedman, según un artículo en la revista Moment. Friedman respondió a una pregunta: yo no creo en la moralidad occidental, como por ejemplo no matar a civiles o niños, no destruir los lugares sagrados, no luchar durante las temporadas de vacaciones, no bombardear cementerios, no disparar hasta que disparen primero porque eso es inmoral. Esto para este señor, para este discípulo del Rebbe, es una moralidad occidental en la que él no cree. Él dice que la única manera moral de combatir en una guerra es la manera judía, la que dice la Torá: destruir sus lugares sagrados, matar a los hombres, las mujeres, los niños y el ganado. Toda esta gentuza, perdonen que la llame así, pero no se la puede calificar de otra manera por sus inhumanas y nazis declaraciones, trabaja permanentemente para evitar la paz en Israel y Palestina. Quieren la guerra, y una guerra total y de exterminio. Cabe señalar que a estas bestias brutas se opone la mayoría de los israelíes y las principales autoridades religiosas judías, pero los bestias extremistas ultraortodoxos alcanzaron una fuerte influencia en Estados Unidos y en el gobierno de Israel. Braunfield señala que las enseñanzas de que los judíos son superiores y los gentiles inferiores
estaban contenidas en algunos de los primeros textos jasídicos, incluido su texto clásico, Tania, y que todavía se enseñan en la actualidad. De hecho, el padre reverenciado de la tendencia mesiánica del fundamentalismo judío, el rabino Kook el Viejo, enseñaba que la diferencia entre un alma judía, escuchen bien, la diferencia entre un alma judía y las almas de los no judíos es mayor y más profunda que la diferencia entre el alma humana y las almas del ganado. Así que ya saben, para estos señores somos ganado, incluido Milei, que tampoco es judío. Bella máxima espiritual a que adhieren los líderes de los colonos en la Cisjordania ocupada, que se basa en la cábala iureánica, la escuela de misticismo judío que dominó el judaísmo desde fines del siglo XVI hasta el siglo XIX. Dicha cábala, muchas veces presentada como simple misticismo judío inofensivo, parte de la premisa de la absoluta superioridad del alma judía y el cuerpo sobre el alma y el cuerpo no judíos. Según la cábala de Luria, el mundo fue creado exclusivamente para el bien de los judíos. La existencia de los no judíos era subsidiaria. Esto lo explican Shahak y Mesbisky, estudiosos ya citados. El autor israelí y ex jefe de la inteligencia militar israelí, Yehoshafat Harkavi, escribe en un libro publicado en 1988 que el rabino del campus de una importante universidad israelí publicó un artículo en el periódico estudiantil titulado El mandamiento de genocidio en la Torá, en que sostuvo que aquellos que tienen una pelea con judíos deben ser destruidos, incluso los niños y todos los demás. Y cita otro rabino para quien el asesinato de un no judío no se considera asesinato. Braunfield señala que si estos racistas extremistas tienen desprecio por los no judíos, su odio por los judíos que se oponen a sus puntos de vista es aún mayor. Cita como ejemplo el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, considerado un traidor por hacer la paz con los palestinos. Se trata de uno más entre cientos de asesinatos contra judíos cometidos por judíos ortodoxos desde la Edad Media hasta el siglo XX. Era costumbre en algunos círculos hasídicos hasta el último cuarto del siglo XIX atacar y asesinar a menudo a judíos que tenían tendencias religiosas reformadas. En el artículo supremacista israelí titulado El rabino que advirtió a Israel sobre innumerables peligros, pero pocas veces fue escuchado, Moni Ender observa admirativamente que a pesar de que las advertencias del rabino Menachem Mendel Schneerson, el famoso Rebbe, cayeron en oídos sordos a lo largo de los años, él nunca dejó de señalar que los errores de Israel pueden costarle un alto precio. Allí se pasa revista a todas las ocasiones en que el Rebbe se opuso a los acuerdos de paz y pidió mano dura. Esa fue su tónica dominante. Este tipo de discursos es el que hizo posible que el 4 de noviembre de 1995 cayera asesinado en Tel Aviv el primer ministro Isaac Rabin, líder laborista, como castigo por la supuesta traición de haber firmado con Arafat los acuerdos de Oslo tendientes a garantizar la paz entre israelíes y palestinos. Su asesino, el ultranacionalista israelí Yigal Amir, lo mató para boicotear tales acuerdos, pues afirmaba que una retirada israelí de Cisjordania negaría a los judíos su herencia bíblica que habían reclamado mediante el establecimiento de asentamientos. Tales doctrinas racistas y abominables son las que explican el genocidio en Gaza y la naturalidad con que se lleva a cabo. Para estos sectores está ampliamente justificado, pues las víctimas son subhumanos. Esta es la peligrosa y racista secta que goza de las simpatías del presidente argentino, que debe desconocer que para estos rabinos Chabad
él también es un subhumano. Y nunca fue ni será judío por más que lo intente. Su cuerpo y su alma son de una sustancia diferente, más parecida a la del extinto Conan que a la de un rabino supremacista. En el entrecruzamiento de superstición y política, el Rebbe se hizo eco de la Guerra Fría, pontificando contra la Unión Soviética, mientras que la fundación del Estado de Israel y las guerras subsiguientes lo llevaron a afirmar que la supervivencia de su pueblo dependía de defender cada palmo de territorio, lo que supuso abrazar un supremacismo étnico y espiritual, señala el artículo Espiritualmente Judío de la revista Anfibia. Esto venía de perillas al derechismo fanático de Milei. La elección de Milei es entonces por un judaísmo tradicionalista, anticomunista y milenarista. Al visitar la tumba del Rebbe y la sede principal del movimiento en Nueva York, el presidente puso en primer plano una lógica tendiente a fundir lo político y lo religioso en favor de una articulación moralista que parece no reconocer y por momentos directamente aborrecer la autonomía entre ambas esferas, hasta el lugar otorgado a la Cábala, la ancestral tradición esotérica judía, parece armonizar con los ribetes arcanos del economista, quien se complace en subrayar elementos sobrenaturales que encastrarían con el orden espontáneo que Milei propugna desde el pensamiento político económico. Con esto alcanzará para poner en evidencia el peligro que la infiltración de tanta ignorancia, tanta barbarie y tanto racismo suponen para la Argentina. En el próximo capítulo mostraremos los negocios y el saqueo que esta gente está realizando a expensas de nuestra patria.